Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta clase vamos a ver las características de los seres vivos. Ya vimos que los seres vivos estaban formados por células, tenían ciertas complejidades y hoy vamos a ver qué caracteriza a todos los seres vivos. Bien, para empezar, para que un ser vivo sea vivo, valga la redundancia, tiene que poseer ciertas características, ¿sí? Para empezar, están formados por células. Ya dijimos que podían existir células eucariotas o células procariotas, pero por cualquiera de ellas, pero tienen que tener células. También perciben los cambios y responden a ellos, o sea, son capaces de responder ante estímulos y también de percibir ciertos cambios del ambiente. Se reproducen, tienen la capacidad de dejar descendencia, tienen ADN. El ADN es nuestro material genético y es el que en cada reproducción celular, ya sea sexual o asexualmente, transferimos parte de nuestro ADN. Utilizan energía, somos sistemas abiertos los seres vivos, quiere decir que intercambian materia y energía con el ambiente, ¿sí? Constantemente. Nosotros ingerimos energía en forma de alimento y también liberamos energía en forma de calor. Y crecen y se desarrollan, ¿sí? Bueno, tenemos la capacidad de desarrollarnos. Bien, todos los seres vivos, como les dije, están formados por células. Existen seres vivos que tienen una sola célula, son unicelulares, o seres vivos que tienen muchas células, es decir, que son multicelulares. También existen seres vivos que tienen células procariotas, que son las células más sencillas, son aquellas que no tienen mucha organización y son muy pequeñas. Y tenemos las células eucariotas, las que se denominan eucariotas son aquellas que tienen núcleo verdadero, ya lo vamos a ir viendo con el correr de las clases. Estas células son un poquito más grandes, más desarrolladas y se cree que son, dentro de lo que es la teoría endosimbionte, se cree que es una simbiosis entre dos células procariotas. Bueno, como les decía, los seres vivos tienen la característica también de poder percibir ciertos estímulos, ¿sí? Del ambiente o de otras células, por ejemplo. Estos estímulos son llevados hasta, por ejemplo, en los seres humanos, hasta el sistema nervioso central y se elabora una respuesta en base a ese estímulo. Hay diferentes tipos de estímulos y todos los seres vivos los captan. Es decir, por ejemplo, una flor o una planta que sus raíces tienen un estímulo negativo hacia lo que es la luz, escapan de la luz. ¿Sí? Por ejemplo, las bacterias que escapan también de los decontaminantes. Seguramente en este momento vieron todos ya el video del platito que está lleno de gérmenes. Y bueno, y cómo escapan, ¿sí? Esos son estímulos y son respuestas también. Bien, estos, digamos, estas características en donde el individuo puede, digamos, adaptarse a las condiciones en pos de la supervivencia, y tratar de mantener su medio interno relativamente constante se denomina homeostasis. ¿Cómo es esto? Les pongo un ejemplo sencillo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el ambiente hace que nosotros tengamos frío? Bueno, uno siente, percibe el frío en la piel, los órganos receptores o las células receptoras captan ese frío y ¿qué hacemos? Nos abrigamos. ¿Para qué? Para que el medio ambiente no sea tan dañino o nocivo a lo que es el medio interno, ¿sí? La capacidad entonces que tienen los individuos de mantener su medio interno relativamente constante se denomina homeostasis. Bien, acá tenemos, miren, otros ejemplos de estímulo-respuesta, ¿sí? Una lombriz que va hacia una toalla húmeda justamente en búsqueda de la humedad. Cuando tengo hambre me da dolor de cabeza, por ejemplo, ¿sí? Eso quiere decir que el cerebro nos está diciendo, bueno, alimentate.
Las vacunas que producen fiebre, esto es un mecanismo también de defensa del cuerpo. Cuando incorporamos un elemento, el cuerpo se defiende y aumenta la temperatura corporal en pos de esa defensa. Bueno, mi perro cuando tiene sed comienza a salivar, por ejemplo, la saliva es una respuesta a la sed en los perros. Y por ejemplo, la inflamación que produce una picazón de una avispa o de lo que fuera, ¿sí? Estos son estímulos y las respuestas determinadas. Podríamos poner muchísimas, ya van a hacer ejercicios ustedes con eso. Bueno, otra característica es, como dijimos anteriormente, la reproducción. La reproducción puede ser sexual o asexual. La reproducción sexual es aquella que para realizarse se necesitan los dos gametos, uno masculino y el otro femenino. Por ejemplo, los seres humanos tenemos una división, una reproducción sexual. Para dejar una descendencia necesitamos los dos gametos, tanto el femenino como el masculino. El individuo que nazca de esa descendencia va a tener un poquito de ADN del gameto masculino y otro poquito de ADN del gameto femenino. Por eso existe lo que se denomina variabilidad, porque todos no somos iguales justamente porque esta relación se produce al azar entre los gametos. Entonces, por más que tengamos los mismos progenitores, los individuos van a ser todos completamente diferentes. Y luego tenemos la reproducción asexual, que es aquella que se da entre un gameto solo, no necesitamos los dos gametos. Un ejemplo de ellos sería las bacterias. Las bacterias se reproducen de forma asexual, que significa se duplican directamente. De una célula madre se originan dos células hijas completamente idénticas. Esto habla también, esa reproducción habla de la importancia que tienen las bacterias y también la resistencia, por ejemplo, a ciertos antibióticos. Cuando hay una resistencia generada a un antibiótico, esta célula puede dejarle a su descendencia esa resistencia, por eso se vuelven cada vez más fuertes. Bien, tienen ADN, como decíamos, todos los seres vivos tienen ADN. El ADN es el material genético, ¿sí? Que está formado por dos hebras, como ven acá, hay dos hebras, ¿sí? Que son paralelas y anticomplementarias, es como si fueran una escalera caracol, y tienen ciertas características para unirse, ¿sí? Pero la realidad es que nuestro ADN, que es único, codifica todos nuestros caracteres. Y esto es lo que se pone en juego cuando hay en el momento de la reproducción, ¿sí? Hay partecitas de ADN que va a dar el gameto femenino y otras partes que va a dar el gameto masculino para generar este nuevo ADN que va a tener la herencia. Bien, decíamos que también utilizaban energía, ¿sí? Esta energía se utiliza a través del alimento, por ejemplo. Como yo les decía, nosotros incorporamos energía a través del alimento. Esta energía que incorporamos se tiene que descomponer, ¿sí? Partir, generar, digamos, moléculas más chiquitas y hacer liberar energía. También hay células que pueden producir, si bien digo células o seres vivos, que puedan producir su propio alimento, ¿sí? Pero el conjunto de todas estas actividades que llevan a la supervivencia celular se denomina metabolismo y tienen como finalidad producir esa energía o utilizarla en pos de su supervivencia. Bueno, y por último tenemos el crecimiento y el desarrollo, ¿sí? Así como las células nacen, crecen, se desarrollan y luego mueren. Esto se denomina ciclo de vida y no todas las células tienen el mismo ciclo de vida. Hay células que viven unas pocas horas, otras que viven años, otras que viven meses, de acuerdo al tipo de célula que sea y a la especialización que tenga. Bueno, esto es lo último dentro de lo que son las características de los seres vivos. Espero que me entiendan, espero que se entienda y cualquier cosa me preguntan, ya saben. Y bueno, chicos, les mando un abrazo fuerte, a quedarse en casa y a estudiar. Un beso grande.